Paz y bien, hermanos. El día de hoy les traigo un tema importante. ¿Por qué Dios parece diferente en el Antiguo Testamento? Si bien es cierto que la Biblia es un conjunto de libros que pese a su amplia difusión en la gran mayoría de lenguas del orbe y notoria influencia, existen ciertos elementos literarios e históricos que generan controversias en torno a dicho texto. A fin de poder analizar con propiedad las aparentes diferencias entre las visiones que ofrecen de Dios, se observarán diversos aspectos. A fin de profundizar en el estudio de la Biblia, se tienen dos fuentes bien definidas. Uno, el Tanakh, escrito en hebreo y arameo, basado en una lista de libros inspirados que fue establecida en el siglo II. A este conjunto de libros se les conoce como protocanónicos y son conocidos por formar el canon palestinense. En el siglo VII, unos maestros judíos llamados masoretas añadieron vocales al texto hebreo mediante un sistema de puntos situados debajo o encima de las consonantes, denominados gramenas, llamándosele a este texto masorético, el cual es usado por la comunidad judía en la actualidad. 2. Septuaginta, escrita en griego koiné, basado en el canon de Alejandría, que empezó en el 280 a.C. y terminó en el 30 a.C., y consideraba otros libros aparte del Tanaj, que formaban parte de la lista de comunidades judías fuera de Palestina. Incluye los denominados libros deuterocanónicos y otros denominados apócrifos. En el ámbito de análisis, se tiene que el Antiguo Testamento se compone del Tanaj hebreo, denominados libros protocanónicos, que también figuran en la Biblia de los 70, con el añadido de otros 7 libros, denominados deuterocanónicos, los cuales proceden de la tradición griega o Septuaginta. En cuanto al Nuevo Testamento, la lista actual fue publicada originalmente por Atanasio de Alejandría y consagrada como canónica en el Tercer Concilio de Cartago, y comprende los 4 evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo de Tarso, 7 epístolas generales de diversa atribución y el Apocalipsis de Juan, o libro de las revelaciones. En cuanto a la conformación bíblica, canon, se tiene que Jerónimo de Estridón, por encargo del Papa Dámaso I, se apoyó en la Septuaginta y la colección de Atanasio en la confección de la Vulgata, lo cual derivó en la posterior aprobación del canon bíblico en el Cuarto Concilio de Cartago y su posterior elevación a dogma en el Concilio de Trento. Uno de los principales motivos, debido a los cuales es muchas veces desconcertante considerar ambas partes testamentos como las constitutivas de un mismo texto, Biblia, es fundamentalmente que aparenta visiones totalmente contrapuestas de Dios. Por ejemplo, 1. Un tratamiento legalista y violento del Antiguo. Citemos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, y la ley del talión en Éxodo capítulo 21, versículos del 23 al 25, en oposición al amor y la misericordia del Nuevo, en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 39, y Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 28. 2. La aparente contradicción en la forma de interactuar entre Dios y su pueblo. Por ejemplo,
se tiene que los tratos en el Antiguo se daban directamente. En Éxodo, capítulo 24, versículos del 4 al 8, y por contraparte, en el Nuevo se daban por intermedio de su iglesia. En Mateo, capítulo 16, versículo 19. En cuanto a las versiones existentes del Nuevo Testamento, la existencia del texto masorético podría contribuir a explicar algunas diferencias interpretativas entre la Biblia griega, Septuaginta, y la Biblia hebrea, Tanaj. En este punto, tenemos dos ejemplos que destacan nítidamente. Uno, en el libro de Esther, según el texto masorético, Dios no figura como personaje ni es mencionado. En cierto sentido, se puede decir que carece del toque espiritual y religioso que caracteriza a los demás libros del Antiguo Testamento. En cambio, en la Septuaginta es una historia más larga y Dios es mencionado continuamente. 2. En el libro de Jeremías, según el texto masorético, es bastante más larga que la versión de la Septuaginta de unos 1000 años antes. En suma, se puede arribar a dos conclusiones. 1. Complementariedad. Si bien es cierto que se pueden hallar discrepancias entre las divisiones mayores de la Biblia, testamentos, esto no implica que sean textos contradictorios, sino más bien son escritos de naturaleza complementaria, tal y cual lo afirma Mateo capítulo 5, versículo 17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. 2. Texto masorético, hebreo, versus Septuaginta, griego. También se pone de manifiesto el aspecto del idioma, traducción e interpretación. Sin embargo, en este punto, es preciso recordar que el texto aludido en primer lugar no forma parte del canon bíblico cristiano, por lo cual esto no debería ser puesto de relieve. Bueno, hermanos, con esto concluimos este tema. Que tengan una buena semana.